¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento en que vean este video. Quiero mandar un saludo para todos ustedes y espero en Dios que a través de lo que el día de hoy podemos compartir, su vida pueda ser bendecida. Sabemos que pues son tiempos de dificultad, hermanos, que vive todo el mundo. Son momentos difíciles, hay muchas cosas que agobian el corazón del hombre. Distintas situaciones, puede ser lo económico, puede ser la salud, puede ser las noticias, ¿no? Las noticias que se escuchan a veces pues generan alarma, miedo, ansiedad, todas estas situaciones que están pasando en estos tiempos, y sabemos, amados, que a través de todo lo que vivimos, pues el Señor Jesús también quiere ayudarnos, quiere fortalecer nuestra vida, quiere dirigirnos, quiere aconsejarnos, quiere darnos de su gracia para que podamos nosotros hacer su voluntad en medio aún de circunstancias como estas, que son también momentos de situaciones difíciles. Pero aún en ese momento el Señor también quiere ayudarnos, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, y por eso queremos también compartir de la palabra, hermanos. Eh, el día de hoy quiero pues mandar con ustedes este mensaje, un mensaje que está basado, hermanos, en lo que nosotros hemos leído de la epístola de los Efesios. Es una epístola que nos habla sobre la armadura de Dios para el cristiano, y sabemos que pues en estos tiempos será de mucha utilidad, hermanos, recordar lo que la palabra nos ha dado a través de este mensaje que encontramos en la epístola de los Efesios, la epístola a los Efesios, una epístola que es también una epístola que habla acerca de los momentos de dificultad que puede vivir cualquier cristiano, y a través de los momentos de dificultad que pueda estar atravesando cada uno de nosotros, hermanos, debemos de recordar que hay una armadura que debemos de ponernos, una armadura con la cual podemos hacer frente a toda dificultad. Es el objetivo precisamente de esa sección donde el apóstol Pablo, siendo el instrumento que el Espíritu Santo usó para darnos esa referencia, hermanos, a la armadura de Dios, pues él trata de darnos el ánimo y también de hacernos ver que a través de esta armadura nosotros podemos permanecer firmes en medio de los momentos de dificultad. Entonces vamos a ver este mensaje, hermanos, este pasaje de la Escritura que todos nosotros podemos encontrar ahí en la epístola de Efesios, en el capítulo 6, hermanos, en el versículo 10 vamos a leer, Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pongamos atención, hermanos, en estos versículos, y sobre todo este versículo 13. Pero continuemos con los otros versículos. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Entonces, amados hermanos, vemos aquí cómo la Escritura nos habla sobre esos tiempos, que son tiempos de dificultad, de lucha. Dice, una guerra espiritual, hay una batalla espiritual, hay algo que se mueve precisamente en un ámbito espiritual que con nuestros ojos no alcanzamos a percibir, nuestros sentidos físicos no los alcanzan a percibir, no es lo normal, no es lo común ver todo lo que acontece en un ámbito espiritual, pero la Biblia nos habla, amados, que esas cosas están sucediendo, realmente son cosas que se están viendo en estos momentos, están sucediendo y es una realidad que definitivamente Dios quiere que nosotros estemos listos para hacer frente a esa lucha espiritual, a esos momentos de dificultad espiritual. Por ello, amados, nosotros tenemos que estar listos para poder enfrentar nuestros días, momentos de dificultad. Y sobre todo, amados, si tú estás pasando un momento de mucha dificultad, de estrés, de ansiedad, de miedo, de aflicción en tu vida espiritual, de preocupaciones, hermanos, amados, cosas que están afligiendo ahí tu corazón, pues la Biblia nos habla precisamente que debemos de tomar un arma para poder nosotros estar preparados y hacer frente a este tiempo de dificultad. Pero algo muy importante que nos dice el versículo 10, recuerda lo que dice ahí el verso 10, por lo demás, amados hermanos, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú y yo tenemos que fortalecernos en el Señor. Tú y yo, amado, tenemos que estar fuertes, fortalecidos estando en la presencia del Señor. Y yo relaciono el versículo 10 con el último versículo, el verso 18, porque nos dice que debemos primero en el verso 10 fortalecernos en el Señor, pero el versículo 18 también nos dice que debemos de estar haciendo todo esto con oración y ruego y súplica en el Espíritu, hermanos. Entonces, para poder encontrar esa fortaleza en Dios, tenemos que estar orando y no dejar de orar y estar ahí en comunión con Dios. Y después de haber estado tú buscando la presencia del Señor, estás fortalecido en el Señor, pero saliendo de ese momento, amado, tenemos que estar presente en que tenemos que salir vestidos con esta armadura, con la armadura que nos habla la Escritura, la armadura de Dios. Es una armadura de Dios para todos los que hemos creído en Él, para todos los que queremos hacer su voluntad, para todos los que queremos seguir su camino. Así es que, amado, te invito a que nosotros estemos precisamente conscientes de esto y sobre todo, hermanos, estemos preparados tomando esta armadura, porque recuerda, estamos en un tiempo donde hay muchas dificultades y necesitamos permanecer firme. Dice el verso 13, recuerda este versículo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. El día malo. Dios quiere que tú y yo resistamos en el día malo. Si tú estás viviendo un momento difícil, Dios quiere que tú resistas en este día. Dios quiere que ese instante, ese momento que tú estás pasando, puedas resistir y estar firme para poder acabar el camino, acabar esta carrera, acabar esta lucha espiritual y habiendo terminado ese momento, tú permanezcas firme. Pero recuerda también algo, amado, que aunque hay días malos, no son días que duran para siempre, sino son cosas que van a terminar. Tienen un fin. Vendrá un momento donde Dios traerá la paz, el alivio, la fortaleza. Y recuerda que cuando acabe ese día, Dios quiere que tú y yo estemos firmes. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Así es que, amado, pues quisiera invitarte para que viéramos de una forma más ilustrativa a través de este medio, podamos nosotros observar cómo pues precisamente Dios nos habla de esta armadura. Nos dice que debemos de vestirnos de esta armadura y nos empieza a describir de varias cosas que complementan esta armadura. Así es que vamos a ver qué cosas nos habla, de qué cosas nos habla esta parte de la Escritura. Bueno, nos menciona, por ejemplo, el yelmo de la salvación, nos habla de la coraza de justicia, nos habla de la espada del Espíritu, nos habla del cinturón de la verdad, nos habla del calzado del Evangelio de la paz y también nos habla acerca del escudo de la fe.
Estas son las indumentarias que componían ese equipo, ese uniforme que llevaban los soldados. Y aquí en esta imagen, amado hermano, tú ves a un soldado de aquel entonces que seguramente el apóstol Pablo, mientras estaba ahí quizás en una cárcel, estaba él custodiado por este tipo de hombres, personas. Pablo estaba en una prisión escribiendo esta carta y Dios le trae esta ilustración a través de lo que él observa en ese soldado que estaba ahí custodiando la cárcel, y se fija en su escudo, y se fija en su yelmo, y se fija ahí en el cinturón, se fija en su espada, y se fija en la coraza de justicia, en sus sandalias. Y hermano, todo esto empieza a darle Dios un mensaje para que él observe que a través de esta armadura que él ahora empieza a describir, un cristiano también puede hacer frente a la dificultad. Y esa armadura, amado, que tú y yo estamos observando ahí en esa imagen, pues realmente representa lo que Dios ha provisto para nosotros para hacer frente al día malo. Y recuerda lo que también la Escritura nos dice. La Escritura nos dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado elementos para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo, ante las maquinaciones del maligno, ante las dificultades que vivimos en este mundo, y Dios quiere que permanezcamos firmes. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que acompañaban precisamente a esta indumentaria. Por ejemplo, nos habla acerca del cinturón. El cinturón se le conoce como el cinturón de la verdad. Y el cinturón pues no era otra cosa sino una porción de cuero, un cincho de cuero que sujetaba firmemente la parte de la cintura. Era algo que producía una especie de fuerza, le daba fuerza al soldado en esa parte, en la cintura. Y el cinturón también, amado, es algo que producía firmeza en el soldado. El cinturón le daba firmeza a un soldado. Vemos que hay actividades que el hombre realiza, trabajos en los cuales necesita tener una faja, fajarse bien porque carga o necesita tener mucho apoyo y mucha fortaleza en la región de la cintura, y entonces usa ciertos instrumentos, ciertos aditamentos para que le den fortaleza a su cintura y no se lastime y aún pueda hacer su labor con mayor habilidad o en un sentido con mayor firmeza. Entonces el cinturón le daba al soldado una firmeza. Y ese cinturón se conoce el cinturón de la verdad. También se podía traducir ese versículo, amado, esa porción de este versículo diciendo, habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad. Es decir, que el cinturón de la verdad, amado, transmitía al creyente, le da al creyente ese cinturón que en un sentido simbólico representa la verdad, le da al creyente la posibilidad de que el creyente tenga firmeza en la verdad. Y la verdad es la veracidad, es decir, ese cinturón sí representa la veracidad. Ese cinturón representa en un creyente su vida que es verdadera, es decir, no es una persona que oculta algo, que miente, que actúa, sino que es veraz, hay verdad en él. La verdad ha llegado a su vida y la verdad de Cristo le ha hecho libre. Recuerda que un creyente es libre porque Jesús ha traído la verdad a su vida. Por medio de esa verdad, ese cristiano es precisamente una persona que ha alcanzado la libertad. Por medio de esa verdad, el creyente ha alcanzado la libertad del pecado, del poder del diablo. Entonces un creyente tiene veracidad, hay verdad en él. También este cinturón representa la sinceridad que hay en un cristiano. Primero decíamos, la verdad ha venido a él por medio de la palabra, por medio de Cristo. Cristo ahora ha depositado su palabra, el evangelio, la verdad está en él y ese cristiano es un cristiano que ha encontrado la libertad.
pero también en ese cristiano hay sinceridad, es decir, es una persona que no esconde, que es transparente, que cuida realmente su vida y está caminando en esa verdad. No hay nada que él esté ocultando. Él busca realmente ser transparente y sincero. Amado, y estos son tiempos en donde necesitamos eso. En los momentos de dificultad tú tienes que ser sincero, tiene que haber sinceridad en tu vida. Si tú te sientes tentado, si tú te sientes afligido, si estás en una prueba, si estás en un momento difícil, no descuides esta parte de la indumentaria de un creyente. ¿Cómo vas a hacer frente al día malo? Siendo sincero, teniendo verdad, abrazando la verdad, reconociendo cómo está tu vida espiritual y llevando esa situación delante de Dios. Porque Dios nos conoce. Dios sabe realmente cómo estamos, Dios sabe cómo está nuestra vida y debemos de mantenernos en la verdad. Caminemos en la verdad, amados. Permanezcamos en la verdad. Como dice la Escritura, la Biblia nos dice, compra la verdad y no la vendas, nos dice la Escritura. Compra la verdad y no la vendas. Es un tiempo para andar en verdad. No para hacer caso de las mentiras. Amado, hay muchos rumores y hay muchas cosas que ahorita se disipan y se extienden a través de noticias, a través de las redes sociales, a veces cosas que siembran incertidumbre en nuestros corazones, que siembran duda, que son quizás algunas pueden ser cosas que tengan una mala intención, un propósito incorrecto hacia nosotros y debemos de cuidar de lo que viene. Si no es verdadero, si las cosas no proceden de la verdad, pues la verdad es que necesitamos cerrar nuestros oídos, tenemos que cuidar nuestros oídos a cosas que no vengan de la verdad, para guardar nuestra vida, para guardar nuestros corazones, para permanecer nosotros en la verdad. Y también, amado, este cinturón representa pues una conciencia, porque es un tiempo en donde debemos de cuidar nuestra conciencia y debemos de cuidarnos de una buena conciencia. Es decir, debemos de tener una conciencia buena en este tiempo. Si hemos fallado, si ha habido algún tropiezo en tu vida, tienes que ir a Jesús, tienes que buscar a Cristo, hablar con Él y confiar y ver que Él quiere ayudarte, levantarte de esa situación espiritual. Pero debemos de permanecer en la verdad. Recuerda, la verdad debe de estar en ti. No dejes que la mentira, que el engaño llegue a tu alma y el hombre trate de ocultar la verdad de su estado espiritual y quiera permanecer en un estado donde ya no está Cristo, donde el pecado se empieza a introducir, donde el pecado está ganando terreno en tu vida. Ahí no hay sinceridad, ahí no hay veracidad, ahí no hay buena conciencia. Tienes que limpiarte de esas cosas y regresar a la verdad. El cinturón de la verdad es una indumentaria muy importante para el cristiano y más en estos tiempos, amado. ¿Qué más? También vemos otra cosa muy importante. Vemos que ese cinturón, dice, debe de estar ceñido en nuestros lomos, es decir, debe de estar sujeto en nuestra vida. Tú y yo debemos de sujetarnos a ese cinturón. Sujetarnos, es decir, que ese cinturón sujete y dé fortaleza a nuestra vida para estar firmes en el día malo. Otro punto, amado, también nos habla de la coraza de justicia, dice. La coraza de justicia, y la coraza es algo que nos hace ver sobre la justicia. Recordemos que un cristiano, un hombre que está caminando con Dios, pues en su vida ha venido la justicia, está en la justicia, ha sido justificado. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando viene la justicia a un creyente, cuando un creyente es justificado, es declarado justo, esa justicia ha sido por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos cómo viene esa justicia, cómo viene la justicia a un creyente, a un cristiano, a una persona.
Pues primeramente viene a través de ese arrepentimiento. La persona se arrepiente de sus pecados, ha reconocido que ha hecho mal delante de Dios, que no ha caminado en la verdad, que está lejos de Dios, que ha ofendido a un Dios que ha sido bueno, misericordioso, tiene compasión Dios de nosotros, pero Él ha actuado de una manera contraria a Dios, a su voluntad, llevando o quebrantando los mandamientos de Dios, quebrantando su palabra. Y cuando esa persona reconoce que ha ofendido a Dios, se arrepiente de esa vida, busca a Jesús, entrega su corazón a Dios, ve lo que Jesús ha hecho en la cruz, y es ahí en la cruz donde esa persona alcanza la justificación, porque se da cuenta que Cristo ha dado su vida por él en la cruz. Ha pagado el precio de su salvación, el precio de su perdón, el precio de su perdón, el precio de la salvación para su vida, y Cristo viene a perdonarlo. Amado, realmente el Señor ha venido con ese propósito, a salvar nuestras almas. A partir de ahí, cuando nosotros hemos alcanzado la justificación, viene esa justicia a nuestras vidas. Así es que ahora tenemos que estar cubiertos con esa justicia, la justicia que ha venido por medio de Cristo, y no perder esa justicia. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer entonces para guardar esa coraza de justicia y mantener la coraza de justicia? Debemos de andar y permanecer en justicia. Debemos de andar y permanecer en esa justicia que ha venido por medio de Cristo. Es decir, amado, que debemos de estar obedeciendo a Cristo. Tenemos que obedecer a Jesús, su palabra, sus mandamientos, guardar sus estatutos. Tú y yo tenemos que guardar la palabra de Dios y llevarla a cabo, porque eso es lo que agrada a Dios. Tenemos que comprobar que esa palabra es una palabra que es santa, que es perfecta, y esa palabra es una palabra que ha traído realmente a nuestras vidas bendición. ¿Qué más nos habla la Escritura? Nos habla del calzado, amado. Nos habla del calzado, el calzado del Evangelio, ese Evangelio de la paz, dice la Escritura. Y dice algo muy importante, dice que debemos de tener sujetos ese calzado, el apresto del Evangelio. El apresto del Evangelio. La palabra apresto quiere decir la preparación, esa disposición a prepararnos para alguna obra que Dios nos encomienda. Preparado, una disposición, dice, es alguien que se dispone a hacer algo, y en ese sentido, amado, eso es lo que Dios espera de nosotros. Siempre debemos de estar dispuestos, siempre debemos de estar sensibles, dispuestos, preparados para hacer la voluntad de Dios y llevar su Evangelio. El Evangelio, amado, es algo que debemos de predicar. Predicar el Evangelio, hablarlo, comunicar lo que Dios ha hecho con nosotros. Recordemos, amado, que una de las principales formas de llevar el Evangelio también es a través de nuestro testimonio, de nuestra vida. Primeramente, ¿con quién llevamos el Evangelio? El Evangelio primeramente lo llevamos con estas personas que están cercanas a nosotros. ¿Quiénes son los que están cercanos? Son esas personas que están en casa. Si ellos no se han entregado a Jesús, sírvelos, ámalos, dales ese testimonio, dales palabras que bendigan su vida, que de tu boca salgan palabras que bendigan la vida de ellos y les acerquen al Evangelio. Esas personas que están contigo, si eres un esposo, seguramente tu esposa. Si eres una persona que estás trabajando, ahí también en tu trabajo hay personas que están cercanas a ti y puedes llevarles el Evangelio. Esas personas que están en casa, esas personas que están ahí cerca de ti, en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde tú estás, con esas personas precisamente son con las que tú puedes llevar este Evangelio y comunicar esas buenas nuevas. Es un tiempo, amado, para que nosotros transmitamos el Evangelio. ¿Cómo es que te ayuda el Evangelio en medio de la prueba? ¿Cómo es que en un día malo el hablar del Evangelio va a ayudar en tu vida? Solamente basta que recordemos, por ejemplo, cuando Jesús iba de camino y pasa por una región que era conocida como Samaria.
Y cuando pasa en ese lugar, llega a un pozo, se queda en ese lugar. Él estaba sumamente cansado, estaba en un momento muy, muy difícil, por decirlo en un sentido humano. Estaba cansado, estaba fatigado del camino, había hambre en su vida. Los discípulos continúan la marcha y él se queda ahí esperando en el pozo porque no podía caminar más. Se sentía tan cansado que tuvo que ir los discípulos más adelante a poder llevar algo de comer. Y entonces Jesús se queda en ese lugar y entonces ahí llega un momento para compartir la palabra con una mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4. Le predica la palabra, está hablándole de verdades espirituales. Aquella mujer se saborea esas palabras espirituales. Era un alma sedienta, era un alma que tenía una grande necesidad de un alimento espiritual, de algo que saciara su alma espiritualmente, porque en este mundo no había encontrado cómo saciarla. Y entonces cuando el Señor Jesús le habla esas palabras de vida, esa mujer empieza a saciarse espiritualmente. Por eso, amado, yo quiero decirte que nosotros podemos hablar la palabra de Dios, porque hay almas que necesitan la palabra de Dios y requieren ser saciadas espiritualmente. Y entonces lo que vemos en ese relato que te contaba de Jesús con la mujer samaritana es que cuando Él le da el alimento espiritual, le da el agua viva a esta mujer, después Jesús se siente fortalecido. Fue un alimento espiritual a su vida, fue algo que alimentó espiritualmente su vida, el hablar el Evangelio. Amado, un creyente cuando habla las verdades de Cristo, aun cuando hay momentos difíciles, ese instante, ese momento de bendecir la vida de una persona que requiere la palabra de Dios, ese momento también le produjo a él un alimento espiritual. Entonces, también nosotros podemos tener ese momento de alimentar espiritualmente a otros, y también ese alimento espiritual se va a traducir a nosotros en un instante de fortaleza para nuestras vidas. Predicar el Evangelio es un momento también muy oportuno para poder hacerlo, aun cuando hay momentos de dificultad. No te olvides de transmitir lo que tú tienes de parte de Dios, la bendición que Dios ha dado a tu vida. Comparte el Evangelio. Habla las verdades de Dios. Habla lo que Dios ha hecho contigo. Comparte lo que se transmite a veces en las reuniones, en alguna reunión de domingo que se transmite precisamente por las redes sociales. Comparte alguna cita bíblica, comparte un folleto, regala un disco si tienes un disco de algún tema, de algún mensaje que se haya compartido. Transmite esas verdades espirituales. Regala una Biblia a una persona, obséquiale algún libro que le edifique en su vida espiritual y veremos cómo Dios hace un milagro a través de esos momentos en donde podemos estar compartiendo las verdades del Evangelio. El predicar se convierte, hermano, en una herramienta para que nosotros estemos firmes en el día malo. Predicar la palabra de Dios es una herramienta que debemos de ocupar. ¿Qué más nos habla acerca del yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación, pues el yelmo es un casco. Aquí lo vemos en la imagen. Es un casco. Es algo que protegía precisamente la cabeza. Y este yelmo de la salvación, amado, nos hace entender que era una indumentaria muy importante, porque el casco buscaba proteger toda la parte de la cabeza, Y todo soldado sabía que un golpe en la cabeza era un golpe mortal. Era un golpe que seguramente produciría la muerte instantánea. Imagínate que un soldado perdiera su casco y un golpe de espada o una flecha diera en su cabeza. Pues era un golpe definitivamente que estaría llevándole a la muerte. Quizás en el mismo instante ese soldado caería y sería derrotado. Esto tiene un sentido también muy ilustrativo para nosotros, amado, porque un cristiano debe de cuidar mucho lo que llega a su mente, a sus pensamientos, lo que llega ahí a su corazón, a su alma, su espíritu. El cristiano debe de cuidar precisamente todas las cosas que llegan a su mente.
Y la salvación es algo que nos ayuda a recordar precisamente el grande amor que Dios tiene. La lucha que tú tienes a veces se da ahí en tu mente, una lucha ahí en tu mente que te hace dudar si eres hijo de Dios, si Dios está contigo, si vas a salir de ese problema, si vas a poder mantenerte firme, si puedes vencer ese momento de dificultad. Y ahí es donde se libra esa lucha en tu mente. En tu mente están esos pensamientos. Si tienes una dificultad con el esposo, con la esposa, con tus padres, con algún compañero, en una relación, tienes alguna dificultad, ahí es donde ocurre precisamente esa lucha espiritual, en tu mente, en tus pensamientos. Ahí es donde golpea el diablo, el del desánimo, ahí es donde golpean las dudas, ahí es donde golpean precisamente la incertidumbre de muchas cosas que estamos nosotros mirando en este tiempo, lo que tú escuchas a través de noticias, a través de un mensaje que te llega en las redes sociales, pero ¿sabes dónde se concentra todas esas cosas? Lo que tú ves, lo que tú escuchas, se concentran en tu mente, en tus pensamientos. Por lo cual debemos de usar ese casco que habla aquí la Escritura, el yelmo de la salvación. Es el casco que nos ayuda a proteger. ¿Y a qué se refiere esto, amado? En un sentido figurado, debemos entonces recordar que Dios quiere que protejamos nuestra mente. ¿Y cómo la vamos a cuidar? La vamos a cuidar a través de ponernos ese yelmo, ese casco. Es decir, a través de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Si tú eres un cristiano verdadero, si tú eres un hijo de Dios, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides el día que llegó la salvación a ti. El día que encontraste la salvación de tu alma, que vino la paz, el día en que Jesús te rescató, quizás fue en tu casa, en un momento de oración, quizás fue en una reunión, en una administración, quizás fue ahí en un lugar, quizás donde estabas tú muy tocado por Dios, estabas muy metido tú con Dios y Dios empezó a ministrar tu vida y empezaste a entender el plan de Dios en tu vida, encontraste el amor de Dios, es decir, fue tu corazón, un corazón que entendió el amor que Cristo tiene por ti. Y a través de ese instante, a través de ese momento, a través de ese instante en que tú estabas ahí, observaste cómo Dios ayudó en tu vida. Y vino una paz, y vino el amor de Dios a tu corazón. Y entendiste que Cristo murió en la cruz por ti. Recuerda cuando Jesús te salvó. Amado, porque como dice la Escritura, ¿qué nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución. Nada en este mundo nos puede separar del amor de Cristo. Por eso el yelmo de la salvación es muy importante. Porque si tienes muy presente el amor que Cristo ha demostrado por ti, ese amor te va a ayudar a mantenerte firme en el momento de la lucha, en el momento de la aflicción, en un momento de lucha espiritual en tu vida. El entender lo que Jesús ha hecho por ti te va a ayudar a permanecer firme. Entonces, amado, no soltemos este casco, no soltemos ese casco que nos cubre, el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Cuida lo que viene a tu mente, cuida aquellos pensamientos que quieren debilitar tu fe, que quieren hacerte dudar, que quieren hacerte retroceder, que quieren hacerte desviar de la verdad. Cuida tu mente en estos instantes. No dejes que nada de esas cosas estén precisamente golpeando tu ser. Y amado, pues todo es un conjunto. Es un conjunto. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del apresto del Evangelio. Todo va en conjunto. Todas estas son cosas que debemos nosotros de estar cuidando. Pero también viene algo muy importante, amado. El Señor nos habla ahí en su palabra, en este texto que veíamos de Efesios 6, nos dice que sobre todo, tomemos el escudo de la fe. Y mira esta imagen. Mira esta imagen.
Ese era el escudo que usaban aquellos soldados en la batalla. Es un escudo donde prácticamente podía cubrirlos todo. Imagínate que por alguna circunstancia hubiera perdido la coraza de justicia, se le hubiese quizás caído. Imagínate que se le hubiese caído la espada. Imagínate que se le hubiese quizás roto alguna de las sandalias, o que el cinturón se le hubiese roto. Por alguna situación lo hubiera perdido. Dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. Ese escudo le ayudaba a protegerse, podríamos decirlo, desde los pies hasta la cabeza. Gloria a Dios. El escudo de la fe, el escudo de la fe. Y es una frase muy interesante, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. Nos dice por encima de todo, además de todo, o sea, cuida el casco de la salvación, cuida la coraza de justicia, cuida la espada, cuida el calzado, cuida el cinturón de la verdad, todas estas indumentarias, cuídalas, pero sobre todo, por encima de todo, ten cuidado de esto, cuida esto, tómalo, que no se pierda, el escudo de la fe. Amado, y nosotros sabemos que la fe significa, o la fe, lo que la Escritura nos dice sobre la fe es, pues, que tengamos una certeza, que tengamos una convicción, que tengamos una certeza de que Dios va a ayudarnos, de que Dios es más fuerte, es más poderoso. Dios, amado, está por encima de todo. Dios ha vencido al maligno, Dios ha vencido al diablo, Dios ha vencido en este mundo, amado. Cristo Jesús ha vencido. Tenemos que tener esa certeza, esa convicción de que el que está con nosotros es mayor. Recordemos lo que dice la Escritura, que es mayor, así dice la Escritura en la epístola de Juan, que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y también debemos de recordar, amado, que somos hijos de Dios, por lo cual la fe debe de llevarnos a tener esa actitud de confianza en Dios. Confía en Dios. La fe es una actitud, es depositar esa confianza, es darle crédito a lo que Él nos ha dicho, es darle crédito a Dios. A veces nosotros le damos crédito a un doctor, a veces le damos crédito a una noticia, amado. Ahorita le damos mucho crédito luego a rumores, a cosas que por ahí se difunden en el internet, que a veces algunas de ellas no tenemos la certeza quién las escribió, quién es el que lo dijo, de quién están hablando, lo conoce a alguien, cuál es su testimonio, nunca ha dicho una mentira, es una persona que no miente, es una persona veraz, se caracteriza en que siempre habla la verdad. Hermanos, amados, no sabemos de quiénes vienen esas noticias a veces y luego les damos crédito, las tomamos como ciertas. Amado, la Escritura nos habla Dios nos habla a través de su Escritura y nos ha dado muchas promesas y nos ha dicho muchas cosas que son verdaderas. Su palabra es verdad y dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que nos habla Dios en su palabra son verdaderas. Y debemos de creer en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Su palabra nos habla de que Él estaría con nosotros. De que Él estaría con nosotros todos los días. De que Él, hermano, no daría más prueba de la que tú y yo podemos soportar. De que veamos las aves del cielo, amado. Ellas no trabajan, no tienen graneros para guardar las semillas y almacenarlas para los tiempos de hambre, pero Dios tiene cuidado de ellas y las alimenta. Amado, ¿no tendrá más cuidado de nosotros? Claro que sí, amado. La Escritura nos hace ver cómo el Señor ha tenido cuidado de nosotros, ha tenido cuidado de tu vida, de la mía. Hasta este instante el Señor nos ha guardado, ha estado con nosotros. El Señor ha estado contigo y es por eso que debemos de permanecer confiando en Él. Por lo que ya nos ha demostrado, por lo que nos habla su palabra y, amado, por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Son elementos
Y hay muchos más elementos que tenemos para poder confiar en Él. Es más fácil creerle a Dios, hermanos. Es más fácil creer a Dios. Es más fácil creer en lo que Dios nos dice en su palabra, que a veces creer en otras cosas de las cuales no nos constan, no sabemos, no tenemos claridad quién las dijo, por qué las dijo y con qué propósito se han dicho. Pero sí podemos creer que nuestro Dios nos ama, tiene buena voluntad, no nos deja solos y está cuidando de nuestras vidas. Como dice la Escritura en el Salmo 121, si no mal recuerdo, que no duerme, hermanos, el que cuida a su remanente. No duerme el que cuida al remanente. Dios no dará nuestro pie al resbaladero. No se adormecerá el que guarda a su pueblo. Amado, Dios está cuidando de nosotros y tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. Así es que, amado, nosotros debemos de tener el escudo de la fe bien sujeto, permanecer con ese escudo. Toma el escudo de la fe, hermano, no lo sueltes, no lo abandones, no desistas de la fe, permanece en la fe, continúa en la fe, amado, mantente en esa fe. El fin de ese escudo es apagar todos los dardos de fuego. El maligno está lanzando cosas contra su pueblo, contra la iglesia y contra este mundo. Hay muchas personas, hermanos, amados, que en medio de toda esta situación, momentos difíciles, hay personas que están siendo muy atacadas en su mente. Personas que no tienen a Cristo, personas que no tienen una esperanza, personas que viven sin Dios en este mundo, viven momentos difíciles, han perdido a familiares. Desafortunadamente el dolor ha llegado ahí a sus casas, a sus hogares, han perdido a familiares y parece que la fe la quieren dejar, la quieren abandonar. Algunas de ellas estarán diciendo, es que yo le clamé a Dios y no vi una respuesta de parte de Dios. Son momentos difíciles, pero sabes, un creyente no suelta ese escudo, el escudo de la fe, no suelta ese escudo. Oremos para que Dios nos ayude a permanecer firmes en la fe. Recuerda que Jesús dijo a Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. Hermano, Jesús está orando por cada uno de nosotros, intercediendo en los cielos, como sumo sacerdote, intercediendo en los cielos para que nuestra fe no falte. Si tú estás en una prueba, en una dificultad, has perdido el trabajo, te sientes preocupado, ¿qué va a ser de tu negocio? ¿Qué va a ser de tu taller? ¿Qué va a ser de lo que se aproxima? ¿Qué será de ti, de tu familia, de tus hijos, de todas estas situaciones? Amado, es un tiempo donde con mayor razón tenemos que tomar el escudo de la fe. Acordémonos de lo que Dios nos habla en su palabra, las promesas que Él nos ha dejado para cualquier circunstancia en la que tú y yo estamos viviendo. ¿Habrá alguna circunstancia en la cual el Señor no nos haya dejado una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de fe y de ánimo? Yo creo que no, amado. Yo creo que no existen circunstancias que tú y yo atravesemos en las cuales el Señor no tenga una palabra para decirnos, confía, ánimo, ten fe, yo estoy contigo, vas a salir adelante. Amado, es un tiempo para que la fe permanezca en nuestros corazones. Es cierto, puede haber tristeza, puede haber preocupaciones, pero recuerda, sostén el escudo de la fe. Sostén el escudo de la fe. Permanece con ese escudo de la fe para que podamos estar firmes hasta que termine el día malo. Hasta que termine el día malo. ¿Cuánto durará este día, amado? En un sentido metafórico es un lapso de tiempo. No sabemos cuánto tiempo, amado. No sabemos cuánto tiempo estarás tú en ese momento de prueba, de dificultad, pero Dios quiere que tú permanezcas firme. Por lo cual, amado, resiste ante esos momentos de dificultad. Ese escudo, amado, ese escudo nos ayuda a mantenernos protegidos. Y el fin que tiene nuestro Dios es que
tú y yo a través de ese escudo podamos detener todos los dardos de fuego que lance el maligno en contra nuestra. Todo ataque, toda acechanza, todo dardo que quiera hacernos dudar, mentir, tropezar, hacernos caer. El Señor quiere que nosotros venzamos en todas esas cosas. Otra parte de esta ilustración que nos muestra la Escritura es la espada del Espíritu, que debemos nosotros tomar la espada del Espíritu. Debemos de mantener el escudo de la fe y, como dice la Escritura, por el otro lado debemos de permanecer con el escudo. Por un lado debemos de permanecer con el escudo de la fe y por otro lado debemos también permanecer con la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu representa la palabra de Dios, que es la palabra, dice ahí, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra. Amado, la palabra de Dios es nuestra defensa. Es nuestra defensa. Ahí es donde el Señor nos ha dicho cómo una persona puede ser declarada justa. Así es que cuando vengan los dardos de fuego a acusarte del diablo y decirte que tú no eres un cristiano, tú no has sido salvo, tú no has encontrado la salvación, si Dios nos ha hablado en la palabra, si Dios te ha manifestado a través de la palabra que tú eres una persona que has encontrado esa salvación, entonces la espada es tu defensa. Lo que Dios nos ha dicho en su palabra es nuestra defensa. Con ella podemos defendernos de aquel ataque del maligno. El Señor Jesús mismo se defendió con esta espada cuando fue tentado. Ahí en Lucas 4, en Mateo 4 nos habla de la tentación de Cristo y recuerda cómo Jesús fue un hombre que tomó la espada del Espíritu. Fue una persona que nos enseñó a defendernos en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento donde el diablo quiere hacernos caer, claudicar, desanimarnos, apartarnos del camino, apartarnos de la misión de Cristo para nosotros o de la misión de Dios el Padre para nosotros. El Señor mostró cómo debemos de tomar la espada del Espíritu. Jesús se defendió con la palabra. Escrito está, escrito está. Con la palabra se defendió ante toda tentación, ante todo ataque. Recuerda cómo el diablo le decía a Jesús, si eres hijo de Dios, le quería hacer dudar. Le quería hacer dudar o le quería poner un reto, hacerle ahí que demostrara ciertas cosas para que manifestara que realmente era un hijo de Dios. Y a veces el diablo introduce ese sentido de duda en nuestras vidas. Recuerda, la duda no viene de Dios. La incertidumbre no proviene de Dios. La fe nos dirige a tener paz, a tener confianza en Dios. Y nosotros debemos de seguir lo que Dios nos ha dicho en su palabra para alcanzar esa paz, la paz que nos habla Dios en su palabra. Recuerda que la espada es un arma de ataque y nosotros a través de la palabra podemos defendernos de esos ataques. Jesús en 3 ocasiones le respondió al diablo y le dijo, escrito está, vete Satanás porque escrito está. Y Jesús se defendió con la espada del Espíritu. Eso, ¿sabes qué nos invita, amado? Que es un tiempo en donde tú y yo tenemos que conocer más la palabra de Dios. Seguramente tú, amado hermano, eres un cristiano, eres un creyente, tienes quizás algún tiempo caminando con Dios, pero, amado, siempre tenemos necesidad de que Dios siga hablando y hablando y hablando a nuestras vidas. Conocer la palabra de Dios para entender los tiempos que estamos viviendo, para entender qué es lo que está pasando en este tiempo, para entender qué es lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la palabra. Hay cosas que de manera general se ministran en una reunión, en un mensaje como este, pero hay cosas que se deben de ser más específicas y de las cuales solamente tú y Dios. Tú puedes obtener de Dios y debes de obtener de Dios una orientación, un consejo, una palabra,
un mensaje que tú requieres escuchar en tu vida espiritual. Y eso va a ser a través de qué, amado, a través de esa comunión que tú tengas con Dios, a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es el instrumento que Dios tiene para defender tu vida, para ayudarte a ir hacia adelante, para atacar, para ir venciendo, para hacer frente, salir de en medio de la dificultad que tú estás teniendo. La palabra de Dios, amado, es una de las herramientas, de las armas que nosotros necesitamos precisamente en este tiempo donde estamos viviendo muchas dificultades. Un momento de mucha dificultad, y cómo le vamos a hacer frente, solamente a través de la palabra. Así es que, amado, que sea la palabra de Dios la que esté dirigiendo tu vida en este instante, que la palabra de Dios esté alimentando tu vida, que la palabra de Dios te esté ayudando a tener la defensa para contrarrestar los ataques, la incertidumbre, la duda. Que sea la palabra de Dios con la que estemos nosotros venciendo en medio de esas dificultades que se presentan también en nuestras vidas, en la vida de las personas que están a tu alrededor. Y recuerda que a través de todo esto el Señor quiere que tú y yo permanezcamos firmes. Recuerda cómo el Señor nos dice en su palabra que en medio de todos estos momentos Él quiere que tú y yo estemos firmes. Tú y yo estemos firmes en este tiempo, permaneciendo en la verdad, tomando toda esta armadura, saliendo a conquistar, saliendo a vencer. Es un tiempo de guardar nuestras almas, de estar atentos a nuestra vida espiritual, pero también es un tiempo donde podemos llevar el Evangelio a otros. Comunícalo a través de las redes sociales, a través de un mensaje o de forma personal, si tienes la oportunidad de hablar con personas, cuidándote tú y cuidando a esas personas que les compartes la palabra, que sea un momento donde podamos también transmitir el Evangelio. Así es que, amados, recordemos lo que nos dice la Escritura. Vamos a terminar nada más nuevamente viendo lo que nos habla Dios aquí en su palabra. Y dice la Escritura, debemos de fortalecernos, ¿no? Dice el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos de fortalecernos, hermanos. Es un tiempo de fortalecernos en la fe, fortalecernos en la verdad, fortalecernos con el escudo de la fe, fortalecernos con el yelmo de la salvación, fortalecernos con el apresto del Evangelio, predicando la palabra, fortalecernos con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, amados, y con la espada del Espíritu. Debemos de fortalecernos en todas estas cosas, vistiéndonos, dice, con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él quiere que nosotros estemos firmes, hermanos. ¿Qué más también nos dice la Escritura? Recordemos, dice aquí también, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira cómo nos dice, hermano, en el verso 11 y en el verso 13 nos hace indicación de tomar la armadura de Dios. Tomar la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. En el verso 11 nos dice que nos vistamos de toda la armadura. En el verso 13 nos dice, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Dios quiere que tú y yo resistamos, amado. Así es que si estás en ese momento de prueba, ten presente esto, que el Señor no está ajeno a lo que tú vives.
Si tú estás en un momento de dificultad, Dios no está ajeno. Él quiere ayudarte. Él quiere sustentarte. Él quiere ayudarte en este tiempo. Amado, veámoslo. Él quiere hacerlo. Tengamos la fe y la confianza para ver lo que Él ya está haciendo. Seguramente Él ya está haciendo cosas y tenemos nosotros que ser sensibles a este tiempo. Él quiere que tú y yo estemos firmes. También nos dice que debemos de estar firmes en este tiempo con toda la armadura, nos lo describe, cada una de esas indumentarias. Y solamente el verso 18, amado, nos dice orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un tiempo, amado, donde debemos de estar orando. No dejes de orar, no dejes de buscar al Señor. Presenta delante de Dios todas tus angustias, todos tus miedos, todos tus temores, también tu confianza. Exprésale tu amor al Señor, cántale un canto al Señor, dile cuánto ha sido tan hermoso contigo, dile cuán grande es Él, reconoce lo que Él sí ha hecho y lo que ha estado haciendo, todas las cosas que Él ha hecho. Y acuérdate de tus hermanos, acuérdate de cada uno de tus hermanos, acordémonos de nuestros hermanos ancianitos, acordémonos de nuestros hermanos que están afligidos porque han perdido un trabajo, acordémonos de aquellos hermanos que están quizás enfermos, estaban ya enfermos por algún padecimiento. No dejemos de orar unos por otros, no dejemos de estar velando unos por otros, como dice ahí, en toda oración y velando en ello con toda perseverancia, por ti y por todos los santos. Amados, es un tiempo también para seguir unidos. Unámonos, hermanos, en oración, unámonos también en esa comunión, sabiendo cómo estás. Manda un mensaje, comunícate con otro hermano, pregúntale cómo está, cómo le ha ido. Preguntémonos unos a otros cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra situación. Preguntémonos, hermanos, no dejemos de tener esa comunicación. Y amado, pues estamos para servirles. Vamos a terminar haciendo una oración para darle gracias al Señor. Amado Dios, queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a permanecer firmes. Sabemos que son tiempos de mucha dificultad espiritual, Señor, pero también sabemos que tú quieres ayudarnos en medio de estas dificultades. Tú quieres, Señor amado, socorrer a cada hermano, Señor. Quieres tú, Señor, bendecir la vida de cada uno de tus hijos, aun de cada uno de los que están buscando tu nombre, Señor. Rogamos por cada hermano, Señor. No hemos tenido unas reuniones aquí en la congregación donde podamos estar juntos para alabarte, pero, Señor, sabemos que tú estás con cada uno de los que estamos buscando tu presencia, Señor, en nuestras casas, ahí en un cuarto, Señor, los que buscamos tu presencia a través de la palabra, a través de la oración, cantándote, Señor, una alabanza, Señor. Sabemos que tú estás ahí, Señor amado, y queremos pedirte que permanezcas con nosotros. Son tiempos de dificultad, pero también tú nos dices que quieres que estemos firmes en este tiempo, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, en la verdad, en el camino adecuado, tomando esta armadura, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, queremos reconocer, Señor, que tú has estado con nosotros y tener la certeza, la certidumbre, que estando tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, aun cuando vengan pruebas o aun cuando ya estemos en medio de esas pruebas, tú quieres ayudarnos a estar firmes. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu ayuda y tu gracia para poder estar en pie en el día malo. Sabemos que tú quieres ayudarnos. Y Señor, eso es lo que nos da paz, que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por enviar tu Espíritu Santo. Gracias por la palabra que nos has dejado. Gracias, Señor, por oraciones que hay de hermanos hacia nosotros, otros hermanos que oran por nosotros y nosotros orando por otros hermanos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de orar, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, Señor, y queremos, Señor, rogarte que estemos firmes delante de ti, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén.
Amados, pues les comparto este mensaje deseando que sea de bendición para ustedes. Los aprecio mucho, hermanos, amados amigos, los queremos mucho y esperamos prontamente estar juntos. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día.